Vi que mi esposo estaba en un bar en la azotea, abrazado a mi mejor amiga. Deberías estar entrenando al equipo de fútbol de nuestro hijo, grité. Él simplemente se rió. Así que le envié los papeles de divorcio con un pastelito de la buena suerte y un vídeo del llorando en el bar. Se volvió viral. Le rogó a mi hermana que lo aceptara de vuelta en una transmisión en vivo. El pastelito era hermoso, chocolate, con remolinos perfectos de crema de mantequilla y buena suerte escrito con una elegante letra roja. La cara de Dean cuando abrió la caja junto con los papeles del divorcio fue aún más hermosa. Al menos eso es lo que Kate me contó después. No estuve allí para presenciarlo yo misma, pero podía imaginármelo claramente, su engreída confianza desmoronándose al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Habían pasado exactamente 8 días desde que lo vi en ese bar en la azotea con Jessica, con el brazo alrededor de mi mejor amiga cuando debería haber estado entrenando el partido de fútbol del campeonato de nuestro hijo. 8 días desde que se rió en mi cara cuando lo confronté. 8 días de cuidadosa planificación que llevaron a este momento de perfecta y dulce venganza. Pero permítanme retroceder hasta cuando mi mundo se hizo añicos por primera vez. Todas las tardes de los miércoles seguían la misma rutina. Corría desde la casa de los Michaels, donde trabajaba como niñera, para recoger a mi hijo, Tyler, para el entrenamiento de fútbol. Había dominado el arte de doblar la ropa a la velocidad del rayo mientras vigilaba el reloj. Los diminutos calcetines y mamelucos de los gemelos formaban pequeños cuadrados perfectos bajo mis manos expertas. Sin embargo, este miércoles fue diferente. Era el partido del campeonato, y mi esposo, Dean, había prometido entrenar. Su mensaje de texto de la mañana aún iluminaba la pantalla de mi teléfono. Tengo el libro de jugadas listo. Nos vemos en el campo. Pasé mi dedo sobre esas palabras, y un atisbo de esperanza surgió en mi pecho. Después de 3 conferencias de padres y maestros canceladas e innumerables prácticas de fútbol perdidas, Dean finalmente estaba dando un paso al frente por nuestro hijo. La señora Michaels no necesita que esta ropa esté doblada hoy, me susurré a mí misma, tratando de calmar mi ansiedad mientras el minutero avanzaba hacia las 3. Tyler había estado practicando sus tiros penales todas las noches de esta semana, y su rostro se iluminaba cuando Dean realmente aparecía para ayudarlo hace 2 noches. Papá dice que voy a marcar el gol de la victoria. Me había dicho, con los ojos brillantes de admiración por el padre que se había vuelto cada vez más ausente en su vida. El reloj de la cocina marcaba las 3:15 de la tarde cuando la señora Michaels regresó temprano y me sorprendió mirando nerviosamente hacia la puerta por 5ª vez en otros tantos minutos. Amanda, deberías irte. Es el gran partido de Tyler, ¿verdad? Su voz transmitía esa suave comprensión que siempre me hacía sentir menos sola en mis luchas. Ajustó su reloj de diseñador, probablemente valía más que mi salario mensual, y se apoyó en la encimera de mármol. Todavía necesito terminar la ropa de los gemelos y preparar sus refrigerios de la tarde, protesté débilmente, incluso cuando mi corazón latía con la necesidad de irme. Los gemelos y yo podemos arreglárnoslas sin mamelucos perfectamente doblados por una tarde, sonrió, revelando la calidez que hacía que trabajar para ella fuera tan diferente de mis empleadores anteriores. Los partidos de campeonato no ocurren todos los días. Asentí con gratitud, tomando rápidamente mi bolso mientras explicaba que Dean estaría entrenando. Ha estado practicando con Tyler toda la semana, dije, creyendo mis propias palabras a pesar de la historia que debería haberme enseñado algo mejor. La sonrisa de la señora Michaels se tensó ligeramente. Ya había oído hablar de las promesas rotas de Dean. Había sido testigo de mis llamadas telefónicas entre lágrimas los días en que no pudo recoger a Tyler cuando lo prometió. El tráfico avanzaba lentamente por Oak Avenue mientras revisaba la hora repetidamente. Los números digitales en mi tablero parecían burlarse de mí mientras cambiaban de 3:25 a 3:26. Mis dedos tamborileaban impacientes contra el volante, marcando un ritmo de ansiedad. Antes de irme, la señora Michaels me había puesto $20 adicionales en la palma de la mano. Todo campeonato necesita una celebración adecuada, había insistido cuando intenté negarme. Comprarles algunos refrigerios a los chicos, se lo merecen. Me detuve en West Market, calculando que tenía el tiempo justo para tomar cajas de jugo y rodajas de naranja antes de que comenzara el partido a las 4. Las puertas automáticas se abrieron mientras tomaba una canasta de compras y corría hacia la sección de productos agrícolas, marcando mentalmente los artículos. 24 cajas de jugo para 12 sudorosos alumnos de 4º grado, 4 bolsas de naranjas precortadas, tal vez esas barras de granola de chocolate que le encantaban a Tyler para después del partido. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. El número de la escuela de Tyler iluminó la pantalla. Mi corazón se detuvo cuando contesté. Mamá.
Su voz sonaba más pequeña que sus 10 años. ¿Dónde está papá? El entrenador Peterson está preguntando si alguien sabe dónde está, ya que papá no está aquí. Se me cayó el estómago, y la familiar sensación de decepción se instaló en mi pecho. ¿Aún no está allí?, pregunté, sabiendo la respuesta antes de que las palabras salieran de mi boca. No. La única sílaba conllevaba todo el dolor que Dean me había infligido durante años de promesas rotas. Todos los padres están aquí excepto el mío. Estaré allí en 10 minutos, cariño, prometí, abandonando el carrito de compras en medio del pasillo. Las naranjas y las cajas de jugo de repente parecían triviales en comparación con la grieta que podía oír formarse en el corazón de mi hijo. Mi mente se aceleró con excusas para Dean mientras corría de regreso a mi auto. Tráfico, emergencia laboral, llanta pinchada, las mismas excusas que había estado inventando para él desde que Tyler tenía la edad suficiente para notar la ausencia de su padre. Me había convertido en una experta en pintar a Dean como víctima de las circunstancias en lugar de las decisiones, protegiendo a Tyler de la verdad de que su padre simplemente no lo priorizaba. Cuando salí del estacionamiento, me di cuenta de que necesitaba tomar una ruta diferente para evitar la construcción en Main Street. El letrero digital en la intersección había estado advirtiendo sobre eso toda la semana. Carretera cerrada, desvío adelante. El desvío me llevaría a Por the Loft, ese nuevo y elegante bar en la azotea del centro, donde Dean afirmaba que los ejecutivos corporativos siempre lo arrastraban para tomar 4 bebidas obligatorias después del trabajo. Lo describió con tanto desdén, como si estos eventos de networking fueran obligaciones tortuosas en lugar de oportunidades para escapar de las responsabilidades familiares. El semáforo en rojo en Jefferson y la Quinta parecía interminable mientras estaba sentada inquieta al volante. Desde esta intersección, tenía una vista clara del patio al aire libre de The Loft, 4 pisos más arriba. A pesar del sol de la tarde, pude distinguir los rostros de los clientes que disfrutaban del happy hour temprano, y sus risas despreocupadas llegaban con la brisa primaveral. Se me cortó la respiración cuando vi un perfil familiar en una de las mesas. El distintivo blazer gris de Dean y la parte de atrás de su cabeza mientras se inclinaba hacia alguien. El blazer que había planchado esta misma mañana. El blazer que se había puesto mientras prometía que no decepcionaría a Tyler hoy. Entrecerré los ojos, segura de que estaba equivocada, hasta que se movió ligeramente y reveló el inconfundible cabello rubio de Jessica cayendo en cascada sobre sus hombros. Mi mejor amiga desde la universidad. La mujer que había estado a mi lado en mi boda, que había cargado a Tyler horas después de su nacimiento, que me había traído sopa cuando tuve neumonía el invierno pasado. Jessica, que me había estado enviando mensajes de texto casi a diario sobre sus problemas matrimoniales con Brian, buscando mi consejo y mi compasión. La luz se puso en verde, pero no pude moverme mientras veía cómo su mano acariciaba casualmente el brazo de mi esposo, sus rostros a centímetros de distancia en una intimidad que no dejaba lugar a una explicación inocente. Un auto tocó la bocina detrás de mí, y el sonido me sacó de golpe a la realidad. Presioné el acelerador mecánicamente, mi visión borrosa por las lágrimas que me negué a derramar en ese momento mientras The Loft retrocedía en mi espejo retrovisor. Sentí que algo dentro de mí se quebraba y se reformaba. El dolor estaba allí, un dolor candente que amenazaba con consumirla, pero debajo burbujeaba algo desconocido. Rabia, no la ira fugaz que había sentido durante nuestras discusiones sobre sus ausencias, sino algo más profundo y más resuelto. Dean no estaba atrapado en el tráfico. No estaba lidiando con una emergencia laboral. Estaba exactamente donde quería estar, exactamente con quien quería estar, y no era con su hijo en el día más importante de su carrera futbolística de 10 años. No era conmigo. La verdad se cernió sobre mí como una helada repentina, fría y esclarecedora. Mientras conducía hacia la escuela de Tyler, me hice una promesa silenciosa. Esta sería la última vez que las decisiones de Dean romperían el corazón de nuestro hijo. La última vez que inventaría excusas por su ausencia. La última vez que preservaría su imagen a costa de mi dignidad. Simplemente no sabía aún cuán dulce sería ese ajuste de cuentas final. El volante se sentía frío bajo mi agarre de nudillos blancos mientras me desviaba hacia el lugar de estacionamiento más cercano, y los neumáticos chirriaban contra el asfalto. Mi anillo de bodas tintineó contra el metal mientras me temblaban las manos. Al mirar hacia arriba, al elegante exterior de vidrio de The Loft, sentí una tormenta gestándose dentro de mí. La rabia y la angustia chocaban como nubarrones. Mi cuerpo se movía en piloto automático mientras mi mente gritaba órdenes contradictorias. Ve al partido de Tyler, confronta a Dean, llama a Jessica, simplemente aléjate y finge que no viste nada. Cada opción se reproducía en rápida sucesión detrás de mis ojos, y ninguna me dejaba ilesa.
La parte lógica de mí sabía que Tyler necesitaba un padre en su partido. La parte herida necesitaba respuestas, una parte herida que apenas recordaba. Abrí mi auto y crucé la calle. La puerta giratoria del edificio me hizo girar hacia un vestíbulo de mármol donde un guardia de seguridad asintió mientras me dirigía hacia el banco de ascensores. Mi reflejo en las puertas pulidas mostraba a una mujer que apenas reconocía. Mejillas sonrojadas, ojos ardiendo con un fuego que nunca antes había visto en mí misma. El viaje en ascensor hasta la azotea parecía eterno. El suave timbre de cada piso marcaba otro momento en el que mi vida, tal como la conocía, estaba terminando. Quinto piso. La Navidad en que Dean le había regalado a Tyler un guante de béisbol a pesar de su pasión por el fútbol. Sexto piso. Jessica tomándome de la mano durante mi aborto espontáneo hace 3 años, prometiéndome que siempre estaría allí para mí. Séptimo piso. El día de nuestra boda, Dean jurando apreciarme para siempre. Octavo piso. El bar en la azotea donde esas promesas se convertían en cenizas. Cuando finalmente se abrieron las puertas, la alegre anfitriona me preguntó si tenía una reserva. Su sonrisa perfecta flaqueó al ver mi expresión. Voy a reunirme con mi esposo, logré decir, con la voz más firme de lo que sentía. ¿Nombre?, preguntó, mirando su tableta. Ya está aquí, con una mujer rubia. Las palabras tenían un sabor amargo, como centavos de cobre en mi lengua. Oh, debe referirse al señor Reynolds y la señorita Carter. Mesa de la esquina. Hizo un gesto hacia el patio. ¿Le gustaría que? Ya la estaba pasando, escaneando el espacio al aire libre hasta que los vi en una mesa de la esquina, parcialmente ocultos por plantas de palma decorativas. El sol de la tarde resaltaba el cabello rubio miel de Jessica. Su estilista la había ayudado a seleccionar los reflejos el mes pasado. La mano de Dean descansaba casualmente en la parte baja de su espalda. Su pulgar hacía pequeños círculos sobre la tela roja de su vestido. Mi vestido, el que le había prestado la semana pasada para una cena con un cliente. No notaron que me acercaba. Jessica se reía de algo que Dean decía. Su mano descansaba cómodamente sobre su muslo. Mi esposo, el mismo hombre que afirmaba estar demasiado ocupado para asistir a una sola conferencia de padres y maestros este año, estaba girando casualmente un cóctel de aspecto caro mientras nuestro hijo lo esperaba en un campo de fútbol al otro lado de la ciudad. Me quedé allí durante quizás 10 segundos, memorizando el cuadro de la traición, la inclinación íntima de sus cuerpos el uno hacia el otro, la marca de lápiz labial en el cuello de Dean, la familiaridad con la que los dedos de Jessica jugaban con la correa de su reloj, un regalo de cumpleaños mío que él había dicho que amaba. Bueno, ¿no es esto acogedor? Mi voz sonaba extraña para mis propios oídos, más aguda, más temblorosa de lo que pretendía. Saltaron como adolescentes culpables. La bebida de Dean se derramó por el borde de su vaso sobre el prístino mantel blanco. El rostro de Jessica se quedó sin color tan rápido que pensé que podría desmayarse. Dean se recuperó más rápido. Su expresión cambió de sorpresa a irritación con facilidad práctica. Amanda, dijo secamente, como si yo fuera una factura inesperada en el correo. ¿Qué estás haciendo aquí? Lo absurdo de su pregunta encendió algo volátil dentro de mí. Deberías estar entrenando el partido de fútbol de nuestro hijo. Las palabras salieron de mí lo suficientemente alto como para que las mesas cercanas se quedaran en silencio, los vasos de cóctel se detuvieran a medio camino de los labios mientras las cabezas giraban en nuestra dirección. «Es el campeonato, Dean. ¿Se lo prometiste?» El rostro de Dean registró sorpresa, luego molestia por la escena pública que estaba creando. Jessica, al menos, tuvo la decencia de parecer avergonzada. Sus ojos cayeron hacia la mesa donde sus uñas manicuradas, del mismo tono coral que había elogiado la semana pasada, trituraban nerviosamente una servilleta de cóctel. «Amanda, cálmate», siseó Dean, mirando nerviosamente a los demás clientes. «Estás haciendo una escena. Puedo explicarlo». Pero luego hizo algo que nunca olvidaré. Se rió, una risa corta y desdeñosa que transmitía exactamente lo poco que significaban para él mis sentimientos y la decepción de Tyler. «Es solo un juego de niños, Amanda. Peterson puede manejarlo». «Solo un juego de niños», repetí, mi voz peligrosamente tranquila ahora. «Tyler ha estado practicando esas jugadas contigo toda la semana. Contaba contigo». Dean suspiró dramáticamente, como si mis preocupaciones fueran tediosas. «Low compensar. Iremos a pescar este fin de semana o algo así». Jessica intentó controlar los daños, alejándose de Dean. Sus manos revoloteaban como pájaros nerviosos. «Amanda, solo estábamos hablando de la cuenta de Johnson». Dean mencionó que tenía que cancelar con Tyler, y solo lo estaba consolando porque se sentía muy mal por eso.
Sus palabras se apagaron bajo mi mirada. La mentira era demasiado frágil para sostenerse. La cuenta de Johnson, repetí. Extraño. Esa es la misma excusa que ambos usaron el viernes pasado, y el jueves anterior, y en la cena de cumpleaños de Jessica a la que Brian no pudo asistir. Volví mi mirada hacia ella. ¿Cómo está Brian, por cierto? Todavía trabaja de noche en el hospital mientras consuelas a mi esposo. Jessica se estremeció como si la hubiera abofeteado. La mandíbula de Dean se tensó. El músculo se contrajo bajo su barba incipiente. Esto es ridículo, murmuró, mirando su reloj con impaciencia, el reloj por el que había ahorrado durante 6 meses para comprárselo. Está siendo dramática. ¿Cuánto tiempo? Pregunté, mi voz más firme ahora, alimentada por una extraña calma que se había apoderado de mí. Cuando ninguno de los dos respondió, supe que su silencio era confirmación suficiente. La comprensión de que las dos personas en las que más confiaba me habían tomado por tonta me golpeó como un golpe físico. Mientras yo hacía turnos adicionales de niñera para pagar el campamento de fútbol de Tyler, ellos se habían estado reuniendo para citas por la tarde. Mientras consolaba a Jessica por sus problemas matrimoniales, ella se había estado acostando con mi esposo. Necesito ir a partido de Tyler, dije finalmente, sorprendiéndome por la calma en mi voz. Dean puso los ojos en blanco. Estás exagerando. Lo compensaré este fin de semana. Jessica me tomó del brazo, pero me aparté de su toque como si fuera contagiosa. Amanda, por favor, tenemos que hablar de esto como adultos. No te atrevas a volver a aparecer en mi casa, le dije antes de volverme hacia Dean. Y no te molestes en volver a casa esta noche. El rostro de Dean se oscureció. También es mi casa. Entonces seré yo la que no vuelva a casa, respondí, ya planeando llamar a Kate de cualquier manera. No quiero ver. Mientras me alejaba, con la cabeza en alto a pesar de las miradas curiosas de las mesas vecinas, escuché el susurro enojado de Dean. ¿Ves lo que has hecho ahora? Tengo que lidiar con este drama toda la noche. Sus risas me siguieron hasta el ascensor, más silenciosas esta vez, conspirativas. Ya estaban siguiendo adelante, ya me estaban despidiendo a mí y a la escena que había causado. La anfitriona evitó mi mirada cuando pasé junto a ella, su incomodidad era palpable. Dentro del ascensor, miré la cuenta regresiva de los números, sintiéndome extrañamente desconectada de mi cuerpo. Mi reflejo en las puertas pulidas mostraba a la misma mujer que había subido minutos antes, pero todo había cambiado. Algo se había roto dentro de mí, algo que no se podía arreglar con las promesas vacías de Dean o las falsas disculpas de Jessica. Cuando las puertas se abrieron al vestíbulo, respiré hondo y salí. Tyler estaba esperando y, a diferencia de su padre, no lo defraudaría. Pero mientras caminaba hacia mi auto, una nueva determinación se cristalizó dentro de mí. Esto no había terminado, ni mucho menos. La risa de Dean resonó en mi mente, alimentando algo que no había sentido en años. Una determinación feroz de reclamar mi dignidad, pasara lo que pasara. El campo de fútbol apareció a la vista cuando giré hacia el estacionamiento de la escuela. Los padres se alineaban en las líneas laterales en sillas plegables, animando con entusiasmo. Llegué 20 minutos tarde. El marcador mostraba 0-1, con el equipo contrario a la cabeza. Mi corazón se hundió cuando escaneé el campo en busca de la camiseta número 14 de Tyler, y finalmente lo vi defendiendo cerca de la portería, sus pequeños hombros tensos por la concentración. Me deslicé en las gradas de metal junto a otra madre que asintió con simpatía. ¿No te has perdido mucho?, susurró. Aunque el entrenador Peterson parece un poco perdido hoy. El entrenador Peterson caminaba por la línea lateral, consultando un trozo de papel arrugado, probablemente las jugadas estándar que había estado usando toda la temporada, nada como la estrategia especializada que Dean y Tyler habían desarrollado juntos durante esas raras noches en que mi esposo realmente se presentaba a entrenar. Aplaudí ruidosamente cuando Tyler bloqueó un tiro, saludando cuando miró hacia las gradas. Su rostro se iluminó momentáneamente antes de que sus ojos continuaran buscando, mirando más allá de mí en busca del padre que no vendría. La decepción que cruzó por sus rasgos me dolió más que cualquier traición que Dean me hubiera infligido. El equipo de Tyler perdió el partido del campeonato, 1-3. Los chicos se apiñaron después. Sus rostros jóvenes eran una mezcla de decepción y resistencia mientras el entrenador Peterson les ofrecía palabras de aliento. Esperé cerca del banquillo, viendo a Tyler aceptar su trofeo de participación con un cortés gracias que no llegó a sus ojos. Mamá, trotó, sus tacos crujían sobre la grava. ¿Viste mi bloqueo en el segundo cuarto? Lo hice, dije, atrayéndolo hacia un abrazo al que solo se resistió a medias. Estuviste increíble allí. Sus ojos volvieron a mirar más allá de mí.
Papá nunca vino, ¿eh? No, Karina. No vino. En el camino a casa, Tyler miró por la ventana, su trofeo de participación olvidado en el asiento trasero donde lo tiró sin contemplaciones. Su perfil, tan parecido al de Dean, se recortaba contra el anochecer. Las luces de la calle iluminaban sus rasgos en destellos rítmicos. Papá tenía algo importante de trabajo. Preguntó, sin mirarme. Apreté el volante con más fuerza, el recuerdo de Dean y Jessica riendo juntos aún fresco en mi mente. Mi garganta se contrajo alrededor de la excusa automática que siempre había proporcionado. Por primera vez, no inventé excusas para su padre. No, Karina. Papá tomó una mala decisión hoy. Tyler asintió lentamente, comprendiendo más de lo que un niño de 10 años debería tener que comprender. Como cuando prometió venir a mi feria de ciencias pero se fue a jugar golf. La pregunta me sorprendió. ¿Sabías sobre eso? El papá de Mitch lo vio en el club de campo. Se encogió de hombros con una indiferencia aprendida que me rompió el corazón. Está bien. De todos modos obtuve el segundo lugar. Nos detuvimos para comprar hamburguesas para llevar, un lujo poco común con nuestro ajustado presupuesto. Tyler se animó un poco cuando agregué un batido de chocolate al pedido. Cena de campeonato, declaré, forzando el brillo en mi voz. Jugaste como un campeón hoy. En casa, ayudé a Tyler con su ducha, revisé su carpeta de tareas y lo acosté más temprano de lo habitual. Estaba emocionalmente agotado y se quedó dormido mitad de nuestra rutina de lectura nocturna. Me senté junto a su cama durante unos minutos más, observando el suave subir y bajar de su pecho, la forma en que sus pestañas proyectaban pequeñas sombras sobre sus mejillas. Lo siento, susurré, aunque no podía oírme. Lamentaba que su padre no pudiera ver al niño extraordinario que tenía delante. Lamentaba haber pasado años inventando excusas para un hombre que no las merecía. Esa noche, después de acostar a Tyler, me senté en nuestra pequeña mesa de la cocina con una libreta legal. Dean no había vuelto a casa, ni siquiera había llamado para ver cómo estaba Tyler. Su traición con Jessica me dolió profundamente, pero fue su risa, ese desprecio casual por la decepción de nuestro hijo, lo que endureció algo dentro de mí. Comencé a hacer listas en columnas ordenadas y precisas. Nuestra cuenta corriente conjunta con su escaso saldo, la cuenta de ahorros de la que Dean había tomado prestado 3 veces este año para inversiones comerciales que nunca se materializaron. Los modestos bonos de ahorro que los abuelos de Tyler habían establecido para su educación universitaria. La pequeña póliza de seguro de vida que mis padres nos habían regalado cuando nació Tyler. Nuestro contrato de alquiler con su cláusula sobre rescisión anticipada. No teníamos mucho, pero lo que habíamos construido juntos lo había pagado principalmente yo con mis múltiples trabajos de niñera a lo largo de los años, mientras Dean perseguía una oportunidad de carrera fallida tras otra. Su puesto actual en Reynolds Marketing, una empresa cuyo nombre coincidía convenientemente con nuestro apellido, aunque no existía ninguna relación, fue su periodo de empleo más largo con 18 meses. Creé una página separada para los gastos mensuales: alquiler, servicios públicos, pago del automóvil, comestibles, actividades extraescolares de Tyler, seguro médico. Los números contaban una historia cruda. Sin los ingresos de Dean, tendríamos dificultades, pero podríamos sobrevivir. De todos modos, yo había estado cargando con la mayor parte de la carga financiera, tomando trabajos de niñera los fines de semana y cuidando casas durante las vacaciones para compensar las contribuciones inconsistentes de Dean. Mi teléfono sonó justo antes de la medianoche. El rostro familiar de Kate iluminó la pantalla. Su momento oportuno era asombroso como siempre. Mi hermana menor tenía un sexto sentido para los problemas. Tyler me envió un mensaje de texto sobre extrañar a papá en su partido. Dijo sin preámbulos. ¿Todo bien? No había planeado contárselo a nadie todavía, pero las palabras salieron a borbotones. El bar en la azotea, Jessica, la risa de Dean. La rápida inhalación de Kate puntuó mi historia. Su indignación en mi nombre se sintió como lo primero cálido que había experimentado desde la tarde de ese absoluto. Se contuvo, consciente de que Tyler dormía al final del pasillo. Sabía que algo andaba mal con él últimamente. Pero Jessica? Tu iris Jessica. Confirm la traición. On cruda. Ven a quedarte conmigo, ofreció de inmediato, ya en modo de resolución de problemas. Mi habitación de invitados es un desastre, pero puedo limpiarla mañana. Tyler puede tomar el sofá cama. Me negué, explicando que no quería interrumpir la rutina de Tyler más de lo necesario. Todavía tiene escuela mañana, y yo todavía tengo trabajo. Además, este es su hogar. No seré yo quien lo desarraigue. Kate se quedó callada antes de preguntar, ¿qué piensas hacer?
La libreta legal frente a mí ahora tenía una lista diferente, recomendaciones de abogados de divorcio de una búsqueda en línea. 3 nombres estaban encerrados en un círculo. Patricia Sanderson, conocida por su representación justa pero feroz de las madres, tenía 2 estrellas. Me voy a divorciar, dije. Las palabras eran extrañas pero liberadoras en mi lengua. Bien, dijo Kate con firmeza. ¿Y luego qué? Luego reconstruyó. Poor Tyler. Por mí. El jueves y el viernes pasaron en una extraña niebla. Dean llegó a casa el jueves por la noche, su llave raspó la cerradura alrededor de las 2 de la madrugada. Me quedé despierta escuchándolo tropezar por la sala de estar antes de desplomarse en el sofá sin hablarme. Se fue antes del amanecer del viernes, llevando una muda de ropa en su bolsa de gimnasia. La puerta principal se cerró con una tranquilidad exagerada. En el desayuno, Tyler empujó su cereal alrededor del tazón. Papá está enojado con nosotros. No, cariño, le aseguré, alisando su cabello. Papá solo está trabajando en algunas cosas. ¿Seguiremos pescando el sábado?, preguntó, con los ojos llenos de esperanza. Papá prometió enseñarme a usar los nuevos señuelos que me dio el abuelo. Vi caer la cara de mi hijo cuando admití que no sabía. ¿Qué tal si planeamos algo divertido, solo tú y yo, como respaldo? En el trabajo, la señora Michaels notó mi distracción mientras doblaba mecánicamente la ropa y preparaba el almuerzo de los gemelos. Uno de los bebés había derramado puré de manzana que no había limpiado, y casi puse sal en lugar de azúcar en su avena. ¿Mala semana?, preguntó gentilmente, interceptando mi mano cuando volví a alcanzar el ingrediente equivocado. Algo en su amabilidad rompió mi muro cuidadosamente construido. Mi esposo está teniendo una aventura con mi mejor amiga, solté, arrepintiéndome inmediatamente de mi revelación poco profesional. Para mi sorpresa, se sentó en la isla de su cocina y simplemente preguntó, ¿qué necesitas? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Tiempo libre? ¿Horarios diferentes? ¿Un buen abogado? ¿Qué necesitas, Amanda? Su franqueza fue refrescante después de 2 días de limbo emocional. Yo, todavía no lo sé, admití. Las lágrimas amenazaban por primera vez desde el loft. Bueno, averígualo, dijo, no de mala gana. Entonces dímelo. He estado donde estás tú, y no tenía a nadie que me hiciera esa pregunta. Habría ayudado. El viernes por la noche, había concertado una cita con Patricia Sanderson para el lunes por la mañana. Había congelado temporalmente nuestra cuenta corriente conjunta, dejando suficiente para las facturas, y había hecho arreglos para que Tyler pasara el sábado con mis padres con el pretexto de ayudar al abuelo con su jardín. Dean finalmente llamó a la hora de la cena, no para ver cómo estaba Tyler, sino para informarme que volvería a trabajar hasta tarde. La mentira apenas velada encendió una furia silenciosa dentro de mí. La pregunta de la señora Michaels, ¿qué necesitas?, seguía resonando en mi mente mientras acostaba a Tyler esa noche. Lo que necesitaba era que Dean enfrentara consecuencias reales, no solo de mi parte, sino de una manera que coincidiera con la humillación pública de nuestra familia. Dean siempre había estado obsesionado con las apariencias, con ser respetado y admirado. Al hombre que coordinaba sus corbatas con sus pañuelos de bolsillo le importaba mucho su imagen. Mientras alisaba la manta de Tyler, una idea comenzó a formarse. Algo apropiado para un hombre que valoraba su imagen pública más que el corazón de su hijo. Algo que lo haría sentir tan expuesto y traicionado como nos habíamos sentido nosotros al verlo reír en ese bar en la azotea. Por primera vez en días, sonreí. Una pequeña curva determinada en mis labios que no contenía calidez pero prometía resolución. Dean me había enseñado una lección importante sobre el hombre que realmente era. Ahora era el momento de mostrarle exactamente en quién me había convertido. El fin de semana pasó en un borrón de normalidad forzada por el bien de Tyler. Dean envió un mensaje de texto el sábado por la mañana para cancelar el viaje de pesca, citando reuniones de clientes inevitables. Vi a Tyler absorber la noticia con estoicismo practicado mientras empacaba su bolso de viaje para ir a casa del abuelo. Sus pequeños hombros se cuadraron con una resistencia que me rompió el corazón y fortaleció mi determinación. El lunes por la mañana llegó con una extraña sensación de claridad. La niebla de la traición se había disipado, revelando un camino a seguir iluminado por un propósito en lugar de ira. Dejé a Tyler en la escuela con un abrazo muy fuerte. ¿Para qué es eso?, preguntó, mirando ya hacia sus amigos que esperaban junto al patio de recreo. Solo porque te amo, respondí, alisando su cabello por última vez. Que tengas un buen día, cariño. Tú también, mamá, gritó, corriendo ya hacia la cancha de baloncesto. Conduje directamente a las oficinas legales de Patricia Sanderson, ubicadas en un modesto edificio de ladrillo en el centro.
La sala de espera olía a betún de limón y café recién hecho. Un bordado enmarcado en la pared decía: las mujeres que se portan bien rara vez hacen historia. Lo tomé como una buena señal. La señorita Sanderson no se parecía en nada a lo que había imaginado. Esperaba a alguien severa e intimidante, pero era una mujer pequeña de unos 50 años con cabello entrecano y anteojos de lectura sobre la nariz. Sin embargo, su apretón de manos comunicaba fuerza y confianza. Entonces, dijo una vez que estábamos sentadas en su oficina: ¿quiere el divorcio? Sí, respondí, sorprendida por la firmeza de mi voz. Tan rápido y limpiamente como sea posible. Los papeles del divorcio son sencillos. Tenemos pocas propiedades para dividir, y quiero la custodia total con visitas razonables para Dean, siempre que realmente se presente. La señorita Sanderson asintió con aprobación mientras describía mi situación financiera y las necesidades de Tyler. ¿Y la relación del padre con su hijo?, preguntó, tomando notas con elegante caligrafía. Inconsistente en el mejor de los casos, admití. Ama a Tyler, pero en sus propios términos y cronograma. Mi hijo merece algo mejor que el afecto condicional. Cuando expliqué mi solicitud específica sobre cómo se debían entregar los papeles, la señorita Sanderson levantó una ceja pero no se negó. Es inusual, admitió, pero no ilegal. Normalmente usamos un notificador estándar, pero no hay ninguna ley en contra de incluir artículos adicionales con los papeles. Un toque de diversión cruzó por sus rasgos. He visto cosas peores en 25 años de derecho familiar. Mucho peores. Salí de su oficina sintiéndome más ligera que en años, como si hubiera dejado una roca que no me había dado cuenta de que estaba cargando. El aire primaveral se sentía más fresco, los colores más vibrantes. Miré mi reloj. Todavía faltaba una hora para que tuviera que estar en casa de los Michaels. Impulsivamente, giré hacia Maple Street y me detuve en Sweet Sensations Bakery. La campana sobre la puerta sonó alegremente cuando entré en la pequeña tienda. Vitrinas exhibían confecciones artísticas en todos los colores imaginables. El aroma a vainilla y azúcar me envolvió como un cálido abrazo. Amanda. La señora Rodríguez salió de detrás del mostrador. Su rostro redondo se iluminó con reconocimiento. Ha pasado tanto tiempo. ¿Cómo está ese chico guapo tuyo? La dueña de la panadería era una madre cuyos hijos había cuidado ocasionalmente años atrás, antes de conseguir el puesto más estable con los Michaels. Sus gemelos estaban en la escuela secundaria ahora, el mayor en la universidad. Tyler está bien, dije. Luego dudé antes de agregar, pero me estoy divorciando. Su expresión cambió inmediatamente a comprensión. Cuando le expliqué lo que necesitaba, sus ojos se suavizaron con compasión. Me divorcié del señor Rodríguez hace 20 años cuando lo atrapé con mi prima. Confió, inclinándose sobre el mostrador conspirativamente. Nunca lo lamenté ni por un minuto. La mejor decisión que tomé, además de abrir esta panadería. Me mostró su selección de pastelitos individuales, cada uno decorado elaboradamente con diseños de fondant hechos a mano. Pastelito de boda con delicadas flores de azúcar. Pastelitos de cumpleaños cubiertos con globos en miniatura. Pastelitos de aniversario con corazones entrelazados. Todavía no hay nada para el divorcio, bromeó. Aunque tal vez debería haberlo. Seleccioné uno de chocolate con glaseado de crema de mantequilla, pidiendo que se escribiera buena suerte con una elegante letra cursiva en la parte superior. La señora Rodríguez me llevó a una pequeña mesa cerca de la ventana donde pudimos discutir el diseño. Dibujó varias opciones en un bloc de notas. Su talento artístico era evidente en los trazos rápidos. Decidí, señalando un diseño que equilibraba la elegancia con una sutil ironía. Exactamente el tono que quería lograr. La señora Rodríguez trabajó cuidadosamente, agregando pequeños toques decorativos alrededor de los bordes, diminutas estrellas de crema de mantequilla y una delicada llovizna de chocolate. Sus manos se movían con precisión práctica mientras escribía el mensaje en cursiva perfecta. Invita a la casa, insistió cuando intenté pagar. Considéralo una donación a la causa de las mujeres de todo el mundo. La abracé impulsivamente. Esta mujer que apenas conocía se había convertido en una aliada inesperada en mi momento de necesidad. Estás haciendo lo correcto, susurró. Me entend fuerte. El miércoles por la tarde me encontré inusualmente nerviosa mientras cuidaba a los gemelos de los Michaels. Revisaba mi teléfono constantemente, esperando la confirmación de que todo estaba en su lugar. El pastelito esperaba en el refrigerador de la señora Rodríguez. Los papeles estaban preparados en la oficina de la señorita Sanderson. Todas las piezas estaban alineadas. La señora Michaels notó mis frecuentes miradas al reloj y me echó temprano de nuevo. Ve a ocuparte de tus asuntos,
dijo con una sonrisa de complicidad. Le había confiado mi plan con una copa de vino la noche anterior, después de que los gemelos se durmieran. No solo lo había aprobado, sino que se ofreció a cuidar a Tyler durante la noche si era necesario. Toda mujer merece al menos un momento de justicia poética, me dijo, volviendo a llenar mi copa. Y algunos hombres merecen un ajuste de cuentas. Conduje hasta The Loft, estacionándome al otro lado de la calle con una vista clara de la entrada. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, no por ansiedad, sino por anticipación. Exactamente a las 5:30 de la tarde, como estaba previsto, Dean y Jessica llegaron juntos, con el brazo del casualmente alrededor de su cintura mientras entraban al edificio. Tan predecible, estas citas secretas que ya no eran tan secretas. Mismo lugar, misma hora, misma traición, reempaquetada como algo especial. Me pregunté si él le pidió el mismo cóctel caro que estaba bebiendo cuando los confronté. La pequeña cámara digital en mi bolso había sido un regalo de Navidad de Dean hace 2 años, para tomar mejores fotos de los partidos de Tyler. Había dicho, aunque rara vez asistía a ellos. Ahora tendría un propósito diferente. Esperé 30 minutos antes de entrar al bar, dándoles tiempo para instalarse en su rutina de toques íntimos y falsa seguridad. La anfitriona me reconoció pero no dijo nada cuando rechacé su oferta de sentarme. En cambio me dirigí directamente a la barra. Desde mi taburete, tenía una vista perfecta de su mesa de la esquina. Mantuve mi distancia, pedí un refresco mientras filmaba subrepticiamente su comportamiento íntimo. La mano de Dean sobre su rodilla, los dedos de Jessica jugando con su cuello, sus cabezas juntas mientras se reían de alguna broma privada. Coloqué la cámara discretamente, capturando varios minutos de sus interacciones, nada explícito. No buscaba crear pornografía escandalosa, solo evidencia clara de una aventura en curso en lugar de una indiscreción única. Evidencia que no podía explicarse simplemente como una discusión sobre la cuenta de Johnson. Cuando Dean se excusó para ir al baño, aproveché la oportunidad, moviéndome rápidamente entre la multitud del happy hour. Me acerqué a su mesa. Los ojos de Jessica se abrieron con alarma cuando me reconoció. «Amanda, disfrútalo mientras dure», dije en voz baja, haciendo que casi derramara su vino. «¿Qué estás haciendo aquí?», siseó, mirando nerviosamente hacia los baños. Sonreí fríamente, reuniendo evidencia. «¿Sabías que Dean también le ha estado enviando mensajes de texto a mi hermana, Kate?» La mentira salió fácilmente, y vi la duda parpadear en el rostro de Jessica. Las aventuras construidas sobre la traición llevaban sus propias semillas de destrucción. El miedo constante de que tu pareja te haga exactamente lo que te hizo a ti. «Estás mintiendo», susurró, pero la incertidumbre nubló sus ojos. «¿Por qué lo haría?», respondí encogiéndome de hombros. «Solo pensé que deberías saber lo que estás obteniendo. Buena suerte con eso». Me alejé antes de que Dean pudiera regresar, saliendo por la salida del patio y de regreso a mi auto. Misión cumplida. La última pieza de mi plan estaba en su lugar. La entrega estaba programada para el jueves a las 3 de la tarde, cuando Dean se reuniría con su cliente más importante. La señorita Sanderson había confirmado la hora, y la señora Rodríguez empaquetó personalmente el pastelito esa mañana, agregando una pequeña tarjeta con el logo de la panadería, un toque de profesionalismo para lo que era, en esencia, un acto de gloriosa mezquindad. No podía estar allí para presenciarlo, pero Kate sí. Mi hermana se colocó en un café frente al edificio de oficinas de Dean, enviándome actualizaciones por mensaje de texto mientras intentaba concentrarme en los gemelos de los Michaels. El repartidor acaba de entrar. Dean sale a la recepción. Está abriendo la caja. Dios mío, su cara. Luego vino la foto. Dean parado en la puerta de su oficina, los papeles del divorcio en una mano, la caja de pastelitos en la otra, su expresión una mezcla de sorpresa y vergüenza mientras sus colegas miraban curiosamente desde sus cubículos. Su imagen profesional perfectamente curada se desmoronaba en tiempo real, junto con los papeles y el pastelito. Había incluido una memoria USB con imágenes seleccionadas de The Loft, nada explícito, solo lo suficiente para mostrar que su traición no fue un error único, lo suficiente para dejar en claro que no sería manipulada ni engañada para que lo perdonara. El último mensaje de texto de Kate simplemente decía, «Misión cumplida». Parece destruido. Miré el mensaje, esperando sentir triunfo o al menos satisfacción. En cambio, sentí algo más silencioso pero más profundo, paz. Por primera vez desde que los vi en ese bar en la azotea, sentí el suelo firme bajo mis pies. Los gemelos estaban durmiendo la siesta, la casa estaba en silencio, excepto por el suave zumbido del lavavajillas. Me senté en la isla de la cocina, desplazándome por las fotos que Kate había enviado,
estudiando la cara de Dean mientras se daba cuenta de que su mundo cuidadosamente construido se derrumbaba. En ese momento de desenredo público, se veía tan pequeño, tan ordinario, nada que ver con el hombre que una vez pareció llenar cada habitación con su presencia. La señora Michaels me encontró allí, sonriendo a mi teléfono. ¿Está hecho?, preguntó, poniendo una taza de té frente a mí. Asentí, mostrándole la foto. La examinó, y sus labios se curvaron en una sonrisa satisfecha. El pastelito fue un buen toque, dijo. Elegante, con la cantidad justa de mezquindad, agregué, y ambas nos reímos, un sonido libre y sin cargas que resonó en la cocina iluminada por el sol. Los gemelos se despertaron de su siesta una hora después, exigiendo bocadillos e historias. Avancé en la rutina de la tarde con eficiencia mecánica. Mi mente aún procesaba la imagen del rostro sorprendido de Dean. La señora Michaels me apretó el hombro con apoyo antes de irse a recoger a sus hijos mayores de la escuela. Recuerda, Tyler puede quedarse a dormir si necesitas espacio, me recordó. Llegué a casa a un apartamento vacío, agradecida por la hora de soledad antes de recoger a Tyler de su programa extracurricular. Me quité los zapatos, preparé té y me dejé caer en el sofá, saboreando la tranquilidad. La vibración de mi teléfono rompió la paz. La llamada de Dean. Comenzó esa noche, de 15 a 20 horas, cada correo de voz más desesperado que el anterior. El primero: Amanda, devuélveme la llamada. Esto no es gracioso. Tenemos que hablar sobre cualquier truco que estés haciendo. El segundo llegó cuando Tyler me contaba sobre su proyecto de ciencias. Amanda, ¿en serio? ¿Papeles de divorcio con un pastelito? La gente en el trabajo está hablando. Llámame. Para el tercero, la ira había dado paso al pánico. Por favor, solo llámame. Puedo explicar todo con Jessica. No es lo que piensas. Guardé ese correo de voz en particular, no por crueldad, sino como confirmación de que el muro de indiferencia que había construido a su alrededor en realidad podía ser penetrado. Durante años, me había preguntado si algo podría romper su fachada cuidadosamente mantenida. Ahora lo sabía. Tyler preguntó por las llamadas durante la cena. Su rostro joven se preocupó cuando mi teléfono vibró por 12ª vez. El sonido pareció marcar nuestra comida con ansiedad. ¿Es papá? ¿Por qué sigues ignorándolo? Dejé mi tenedor, considerando mis palabras cuidadosamente. Papá está molesto por algunas cosas de adultos, expliqué, extendiendo la mano por la mesa para apretar su mano. Pero eso no cambia cuánto te amamos los dos. Tyler asintió solemnemente. ¿Vendrá a casa esta noche? No, Carino. Esta noche no. Después de acostar a Tyler, bloqueé el número de Dean, dándome permiso para concentrarme únicamente en las necesidades de mi hijo. El alivio instantáneo fue palpable, como finalmente dejar una maleta pesada que había estado cargando durante demasiado tiempo. Esa noche, dormí profundamente por primera vez en una semana, sin sueños e ininterrumpidamente. El viernes por la mañana amaneció despejado y fresco. Tyler parecía más ligero en el desayuno, charlando sobre la excursión de la clase al Museo de Ciencias mientras le preparaba el almuerzo. Lo dejé en la escuela con nuestro nuevo ritual de despedida, 3 apretones rápidos de su mano que significaban te amo. En la casa de los Michaels, los gemelos estaban quisquillosos con la dentición, lo que requería comodidad y distracción adicionales. Estaba arrodillada en el piso de la sala de juegos, demostrando cómo apilar bloques por 20ª vez cuando la señora Michaels apareció en la puerta, con expresión cautelosa. Amanda, Jessica está en la puerta. Está pidiendo hablar contigo. Se me cayó el estómago. No tengo nada que decirle. La voz de la señora Michaels tenía un tono protector. Pero ella insiste. ¿Quieres que la despida? Lo consideré por un momento, luego negué con la cabeza. No, yo me encargo. Desde la ventana de la guardería, observé su intercambio. La señora Michaels se paró en la puerta, con una postura inflexible. Amanda está ocupada con los niños, la escuché decir con firmeza. Y necesitas irte. Los hombros de Jessica se desplomaron en señal de derrota mientras asentía, volviéndose hacia su Audi plateado, una mejora reciente que había mostrado el mes pasado, atribuyéndola a una bonificación que ahora me daba cuenta de que probablemente provenía del salario de cirujano de Brian. Sus gafas de sol de diseñador no podían ocultar la hinchazón alrededor de sus ojos mientras se deslizaba en el asiento del conductor. Sentí una confusa mezcla de satisfacción y tristeza al ver a mi ex mejor amiga retirarse. 15 años de amistad, disueltos por sus decisiones. Celebraciones de cumpleaños, viajes por carretera universitarios, ser su dama de honor, su puesto como madrina de Tyler, todo sin sentido ahora. Más tarde, la señora Michaels me entregó un sobre.
Dejo esto para ti. Dentro había una carta escrita a mano en el papel con membrete de Jessica, el juego que le había regalado la Navidad pasada. La elegante letra cursiva estaba estropeada por manchas de lágrimas y palabras tachadas. La carta estaba llena de disculpas y excusas. Habían sido infelices durante años. Simplemente sucedió. Se había sentido ignorada por su propio esposo. Las palabras se difuminaron ante mis ojos. Cada oración era más egoísta que la anterior. La carta terminaba con una súplica. Sé que no merezco tu perdón, pero por favor no le digas a Brian. Su preocupación por su propio matrimonio después de ayudar a destruir el mío me pareció la traición final. Hice trizas la carta antes de salir del trabajo, viendo cómo los pedazos revoloteaban en el contenedor de reciclaje como confeti. El fin de semana brindó un respiro bienvenido cuando Tyler y yo establecimos nuevas rutinas, sin la presencia esporádica de Dean. El sábado por la mañana, hicimos panqueques con forma de balones de fútbol, un experimento desordenado que dejó salpicaduras de masa en el techo, pero Tyler se reía sin control. «Mamá, el tuyo se parece más a un balón de baloncesto desinflado», se rió, señalando mi creación deforme. «Bueno, el tuyo parece Australia», respondí, lo que provocó una lección improvisada de geografía durante el desayuno. Visitamos la biblioteca, llenando nuestra bolsa de lona con libros sobre exploración espacial, la obsesión actual de Tyler. La bibliotecaria infantil, la señorita Patel, recomendó un libro de cocina con recetas para niños cuando Tyler mencionó nuestra aventura con los panqueques. «Este tiene una receta de masa de pizza que puedes moldear en cualquier forma», susurró conspirativamente. «Mucho más indulgente que la masa para panqueques». De vuelta en casa, comenzamos a plantar un pequeño huerto en las macetas del balcón de nuestro apartamento, marcando espacios para tomates cherry, albahaca y los guisantes dulces que Tyler insistió en que crecerían hasta el cielo, como las habichuelas mágicas de Jack. Tyler hizo menos preguntas sobre la ausencia de su padre de lo que esperaba, tal vez porque la presencia de Dean siempre había sido inconsistente. En cambio, parecía florecer en la previsibilidad de nuestra nueva rutina, ayudando a crear nuestro horario de fin de semana en un gráfico colorido que ahora colgaba en el refrigerador. El domingo por la tarde, mientras Tyler jugaba con amigos del vecindario en el patio de recreo del complejo de apartamentos, me senté en un banco a observarlos correr arriba y abajo del tobogán. El sol primaveral se sentía cálido en mi rostro, un recordatorio de que la vida continuaba a pesar de los cambios sísmicos en la estructura de nuestra familia. Mi teléfono sonó. El tono de llamada familiar de Kate interrumpió mis pensamientos. «Dean apareció en mi apartamento esta mañana», dijo sin preámbulos. Su voz era una mezcla de diversión e incredulidad. Estaba llorando, en realidad sollozando en mi pasillo. Me enderecé, mirando hacia Tyler para asegurarme de que todavía estuviera jugando feliz. «¿Qué? ¿Por qué? ¿Tu casa?» Según Kate, Dean había confundido su apartamento con el mío, un error que parecía imposible dado que Kate vivía al otro lado de la ciudad en un edificio completamente diferente, en un rascacielos con portero y sistema de seguridad, a diferencia de nuestro complejo de apartamentos con jardín. «Al principio pensó que yo era tú», explicó. Comenzó todo este discurso sobre enmendar las cosas y ser un hombre mejor. Luego registró mi pijama y mi cabello rosa y se dio cuenta de su error. «¿Qué quería?», pregunté, viendo a Tyler coordinar un juego elaborado que involucraba las barras de mono y lo que parecía ser un enemigo invisible. Cuando se dio cuenta de su error, se angustió aún más, rogándome que interviniera en su nombre. «Honestamente, fue patético», Amanda dijo. «Ha estado durmiendo en su auto porque el esposo de Jessica se enteró y lo amenazó. Jadeé, a pesar de mí misma. ¿Brian lo sabe? Aparentemente, tu entrega de pastelitos inspiró a Brian a enviarle a Jessica los papeles del divorcio también, con una caja entera de pastelitos. 6 de ellos, todos con diferentes mensajes. Sweet Sensations está haciendo un gran negocio con los pastelitos de divorcio esta semana». La ironía no pasó desapercibida para ninguna de las dos. Sentí una risa de sorpresa brotar de algún lugar profundo dentro de mí. «No debería reírme», dije, aunque no podía detener la sonrisa que se extendía por mi rostro. «Definitivamente deberías», insistió Kate. «Es justicia poética del más alto nivel». Explicó que finalmente le había dicho a Dean que se fuera, sin prometer nada excepto avisarme que me estaba buscando. Se veía terrible, por cierto, sin afeitar, con la misma ropa que ayer, muy lejos de su elegante yo habitual. El lunes por la mañana llegó mi segunda reunión con la señorita Sanderson, quien confirmó que Dean había sido notificado correctamente y que el proceso de divorcio estaba oficialmente en marcha. Llamó a nuestra oficina 16 veces el viernes, informó con desapego profesional, hojeando un bloc de notas.
Mi asistente le explicó que toda comunicación debe hacerse a través de canales legales ahora. Cuando salí de su oficina, sentí una ligereza inesperada. La ira que había alimentado mi venganza se había consumido, dejando una tranquila determinación de construir algo mejor para Tyler y para mí. Impulsivamente, pasé por la universidad comunitaria de camino al trabajo y recogí folletos sobre su programa de educación de la primera infancia. La señora Michaels había mencionado que el preescolar donde trabajaba su hermana estaba buscando puestos de asistente de maestra que incluían asistencia para la matrícula. De pie en el patio iluminado por el sol del campus, viendo a los estudiantes correr entre clases con expresiones decididas, me permití imaginar posibilidades que habían parecido impensables unas semanas antes. Por primera vez en años, imaginé un futuro moldeado por mis propias decisiones en lugar de las promesas rotas de Dean. Un futuro en el que Tyler y yo prosperáramos, no a pesar de la ausencia de su padre, sino porque finalmente habíamos dejado de esperar que apareciera. El folleto de la universidad comunitaria se convirtió en mi hoja de ruta. En las semanas siguientes, completé la solicitud de esa noche en la mesa de la cocina. Tyler coloreaba a mi lado, ocasionalmente mirando por encima del hombro para preguntar qué significaban diferentes palabras: matriculación, requisito previo, acreditación. Cada término representaba un paso hacia el futuro que estaba construyendo para nosotros. Pasaron 2 meses con sorprendente rapidez. La primavera se convirtió en principios de verano, trayendo días más largos llenos de posibilidades. El proceso de divorcio avanzó con una suavidad inesperada. Dean ofreció poca resistencia a mis solicitudes de acuerdos de custodia y división de bienes. La señorita Sanderson parecía casi decepcionada por la falta de drama. La mayoría de los clientes estarían encantados con un caso tan sencillo, comentó durante nuestra reunión de mayo. Pero debo admitir que tenía muchas ganas de usar algunas de mis estrategias legales más creativas. Tyler terminó el 4º grado con mejores calificaciones y un interés renovado en el fútbol. Su boleta de calificaciones final mostró un progreso notable en matemáticas y lectura, materias con las que había tenido dificultades a principios de año cuando las promesas vacías de Dean lo habían dejado distraído y ansioso. La señora Rivera dice que podría calificar para el grupo de lectura avanzado el próximo año, anunció con orgullo, colocando su boleta de calificaciones en el refrigerador junto a nuestro cuadro de actividades del fin de semana. Dean finalmente dejó de intentar contactarme directamente. El flujo de mensajes de voz y mensajes de texto desesperados se secó después de que la señorita Sanderson envió una carta con palabras firmes sobre acoso. En cambio, comenzó a seguir los canales de comunicación ordenados por la corte con respecto a las visitas con Tyler, enviando correos electrónicos formales que parecían correspondencia comercial en lugar de discusiones sobre la crianza compartida. Su primera visita supervisada estaba programada para un sábado por la tarde en el Family Center del centro, un lugar neutral donde trabajadores sociales capacitados observaban las interacciones entre padres e hijos. Temía dejarlo, insegura de cómo respondería Tyler al ver a su padre después de semanas de separación. ¿Qué pasa si papá no recuerda el nuevo apretón de manos que inventé?, preguntó Tyler mientras conducíamos al centro. Sus pequeños dedos jugueteaban con el cinturón de seguridad. Entonces se lo volverás a enseñar, le aseguré, aunque internamente me preguntaba si Dean siquiera notaría tales detalles. Cuando llegamos al centro, Dean ya estaba esperando en el vestíbulo, vestido con pantalones caqui planchados y una camisa azul abotonada que lo hacía parecer que se dirigía a una entrevista de trabajo en lugar de a reunirse con su hijo. Algo en su postura había cambiado. La arrogancia segura había sido reemplazada por una vacilación cansada que lo hacía parecer más pequeño de alguna manera. Intercambié cortesías mínimas con la trabajadora social antes de abrazar a Tyler y prometer regresar en 2 horas. Mientras me alejaba, miré hacia atrás para ver a Dean arrodillado a la altura de Tyler, su expresión más atenta de lo que la había visto en años. Papá lloró cuando le conté sobre marcar el gol de la victoria en nuestro último partido, informó Tyler después, pareciendo confundido pero algo complacido por la respuesta emocional de su padre. Y conocía a todos los jugadores de mi equipo, aunque solo he estado en un partido. Simplemente asentí, guardándome mis opiniones sobre la nueva atención de Dean para mí. Tyler no necesitaba mi escepticismo ni mi amargura. Necesitaba espacio para reconstruir cualquier relación con su padre que fuera posible ahora. Nuestro apartamento se sentía diferente después de reorganizar los muebles y reemplazar el sillón reclinable de cuero de gran tamaño de Dean, el que había insistido en comprar a pesar de su escala ridícula en nuestra pequeña sala de estar, con un escritorio compacto donde podía estudiar. El espacio se sentía más aireado, diseñado más intencionalmente en lugar de una colección de compromisos. 3 noches a la semana, después de acostar a Tyler, extendía mis libros de texto sobre ese escritorio,
trabajando las tareas de mis primeros cursos universitarios comunitarios, desarrollo de la primera infancia, introducción a la psicología y composición en inglés. Llenaba mis tardes con desafíos intelectuales que no tenían nada que ver con navegar por los estados de ánimo de Dean o inventar excusas por sus ausencias. La señora Michaels no solo me había recomendado para el puesto de asistente de maestra en Sunshine Preschool, sino que también ajustó mi horario de niñera para acomodar mis clases de los martes y jueves por la mañana. Invertir en ti misma nunca es un esfuerzo desperdiciado, me dijo cuando le agradecí, pasándome una taza de café en su cocina una mañana. Además, los gemelos te adoran. Pueden compartirte con algunos niños en edad preescolar durante unas horas a la semana. El divorcio finalizaría en otro mes, según la señorita Sanderson, que parecía complacida con los procedimientos sencillos. La tendremos oficialmente soltera para el Día de la Independencia, bromeó durante nuestra última reunión. Parece apropiado. Kate nos invitó a cenar los domingos, creando una nueva tradición que le dio a Tyler algo estable que esperar cada semana. El apartamento de mi hermana, un peculiar tercer piso sin ascensor lleno de tesoros de tiendas de segunda mano y arte de sus viajes, se convirtió en nuestro santuario de fin de semana. A Tyler le encantaba ayudar a su novio, Marcus, a asar verduras en el pequeño balcón mientras Kate y yo preparábamos el resto de la comida en su cocina. Durante una de esas cenas a principios de junio, mientras Tyler y Marcus estaban absortos en una ronda competitiva de carreras de videojuegos, Kate abordó un tema que había estado evitando. ¿Has oído hablar de Jessica?, preguntó tentativamente, volviendo a llenar nuestras copas de vino. Negué con la cabeza, realmente despreocupada por el paradero de mi ex amiga. El espacio que una vez ocupó en mi vida se había cerrado como el agua después de que una piedra la atraviesa, sin dejar rastro. Brian se llevó a los niños a la casa de sus padres en Arizona, continuó Kate, metiendo su cabello teñido de rosa detrás de la oreja. Jessica todavía está aquí, tratando de guardar las apariencias. Asentí, sin sorprenderme de que Brian priorizara la protección de sus hijos de los chismes. Como cirujano pediátrico, siempre había demostrado más responsabilidad parental que Dean o Jessica. Kate me estudió cuidadosamente por encima del borde de su copa. Preguntó por ti en el supermercado ayer. Quería saber si alguna vez considerarías volver a hablar con ella. La pregunta quedó entre nosotras, inesperada y complicada. La ira que una vez sentí hacia Jessica se había desvanecido en algo más parecido a la lástima, aunque no estaba lista para examinar ese cambio demasiado de cerca. Tal vez algún día, respondí finalmente. Pero no pronto. La fiesta del vecindario a fines de junio trajo una confrontación inesperada. La asociación de inquilinos había transformado el patio central de nuestro complejo de apartamentos en un espacio festivo con puestos de comida, juegos y estaciones de actividades. Me ofrecí como voluntaria en la estación de pintura facial para niños, descubriendo un talento inesperado para crear obras maestras en miniatura en rostros pequeños y ansiosos. Estaba terminando un diseño de mariposa particularmente elaborado en la mejilla de una niña cuando sentí un cambio en la atmósfera. Al levantar la vista, vi a Dean parado torpemente cerca de la cancha de baloncesto, vestido con jeans y una camiseta gris lisa que le colgaba holgadamente. Parecía más delgado y menos seguro de lo que recordaba, casi inseguro de su derecho a estar allí, a pesar de haber vivido en el complejo hasta hace poco. Mantuvo su distancia pero observó a Tyler jugando baloncesto con amigos, su expresión ilegible desde donde yo estaba sentada. Cuando nuestro hijo lo vio y corrió a darle un abrazo incómodo, vi una emoción genuina en la expresión de Dean, un destello de vulnerabilidad que habría sido impensable meses atrás. Regresé a mi pintura facial, decidida a darles espacio para cualquier conversación que necesitaran tener. Una hora más tarde, mientras empacaba nuestros suministros, lavaba pinceles y organizaba botes de pintura, Dean se acercó con cautela, manteniendo una distancia respetuosa. «Te ves bien, Amanda», dijo. Su voz carecía de su antigua arrogancia. El cumplido no contenía ningún indicio del derecho coqueto que alguna vez caracterizó sus interacciones conmigo. «Gracias», respondí, continuando con mi limpieza. «¿Cómo te estás instalando en el nuevo lugar?» «Está bien. Cerca del trabajo». Cambió su peso, claramente incómodo. «Escuché que estás tomando clases». Asentí, sorprendida de que lo supiera. «Educación de la primera infancia. La hermana de la señora Michaels es mi instructora, en realidad», expliqué, manteniendo mi tono neutral. Dean pareció tener dificultades para encontrar qué decir a continuación. Sus dedos golpeaban un ritmo ansioso contra su pierna. Finalmente, simplemente ofreció: «Estoy orgulloso de ti», antes de alejarse. Las palabras se sintieron extrañas viniendo de él,
sinceras pero irrelevantes, como un elogio de un conocido lejano en lugar del hombre con el que una vez construí mi vida. Me di cuenta con cierta sorpresa de que su opinión, una vez tan crucialmente importante para mi sentido de autoestima, ahora no tenía más peso que un comentario casual de un vecino. Para julio, Tyler y yo nos habíamos adaptado a rutinas que ya no se centraban en acomodar el horario impredecible de Dean. Cenábamos en nuestra pequeña mesa de la cocina en lugar de frente al televisor. Comenzamos un club de lectura donde nos turnábamos para leer capítulos el uno al otro. Y pasábamos las mañanas de los sábados como voluntarios en el jardín comunitario, donde Tyler se había convertido en el experto no oficial en plantas de tomate. El divorcio finalizó el 3 de julio, marcado no con una celebración sino con un reconocimiento silencioso. Me di el gusto de cortarme el pelo, algo más corto y moderno de lo que me había atrevido a probar durante mi matrimonio, y llevé a Tyler a tomar un helado después de su campamento de verano. Una noche más tarde esa semana, mientras ayudaba a Tyler a practicar tiros penales en el parque, la luz dorada del atardecer proyectaba largas sombras sobre el césped. Me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. ¿Eres más feliz ahora, mamá? Hice una pausa, el balón de fútbol momentáneamente olvidado a mis pies. En la prisa por reconstruir nuestras vidas, no había considerado realmente mi propia felicidad separada de la suya. La pregunta requería una reflexión honesta en lugar de una seguridad automática. La respuesta llegó fácilmente. Sí, lo soy. Tyler asintió pensativamente, recuperando el balón. Yo también, dijo, alineando otro tiro con cuidadosa precisión. Me gusta saber qué va a pasar después. Su simple observación capturó exactamente lo que había cambiado en nuestras vidas. La imprevisibilidad de la presencia de Dean había sido reemplazada por algo más valioso: consistencia y paz. La ansiedad constante de esperar otra decepción se había disipado, dejando espacio para que echara raíces la alegría genuina. Mientras caminábamos a casa tomados de la mano a través del crepúsculo de verano, las luciérnagas comenzaban a iluminar el camino delante de nosotros. Me di cuenta de que mi venganza no había sido por la humillación pública ni por los papeles del divorcio con su irónico pastelito. Esas habían sido victorias satisfactorias, pero en última instancia superficiales. La verdadera venganza fue esta: construir una vida en la que la ausencia de Dean ya no fuera una decepción sino un alivio. Una vida en la que Tyler no mirara ansiosamente la puerta, donde yo no construyera excusas elaboradas por promesas rotas, donde ambos pudiéramos prosperar dentro de los límites de las expectativas realistas en lugar de la esperanza perpetua. Carrera hasta la esquina, desafió Tyler, ya echando a correr. Me reí y corrí tras él. Nuestras sombras se extendían delante de nosotros, apuntando hacia casa. Mi parte favorita fue cuando Amanda entregó esos papeles del divorcio con un pastelito de la buena suerte, pura genialidad. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios a continuación. Si disfrutaste el viaje de Amanda para reclamar su dignidad, presiona el botón de suscripción y dale a este video un